Hola, un nuevo encuentro de Reavivados por su palabra, una cita diaria para reflexionar, meditar en la palabra de Dios. Hoy nos dedicamos al capítulo 16 del libro de los Jueces, pero antes pidamos la bendición de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, asístenos con tu Espíritu al meditar en tu palabra. Te lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. El capítulo 16 de Jueces nos habla de uno de esos jueces, Sansón. Ese que había nacido como un milagro de Dios, de una madre que era estéril, pero que recibe la bendición de Dios y el mandato de Dios de preparar a su hijo a fin de comenzar la salvación de su pueblo. Pero como la Biblia no solo nos cuenta las victorias, sino también los fracasos, no solo nos cuenta los éxitos, sino también las derrotas, los errores, los pecados, y lo hace para que aprendamos de las cosas buenas que otros hicieron y también de los errores y pecados a fin de no cometerlos. En este capítulo 16 de Jueces, nosotros nos encontramos con una experiencia negativa y triste en la vida de quien gobernara durante 20 años. Primero fue con una prostituta, después fue con una llamada Dalila, una filistea. Dios ya había aconsejado que para que un matrimonio sea feliz, necesitan los dos tener la misma escala de valores, la misma fe, la misma convicción. Es mucho más fácil construir sobre una escala de valores que permite a los dos creer en el mismo Dios y aceptar su soberanía en la vida. Pero Sansón miró para otro lado. Miró para otro lado en sus placeres pecaminosos, miró para otro lado para formar una pareja, una unión, una familia que no seguía el consejo de Dios ni armonizaba con los planes y los propósitos que Dios tenía para él. Y esta independencia de Dios significó el inicio de la ruina y finalmente la misma muerte para Sansón. Los filisteos estaban utilizando a Dalila como un medio para seducirlo. Querían descubrir de una manera o de otra cuál era la razón de la fuerza de Sansón. Así que ella utilizó su seducción para descubrir el secreto. Y después de varios intentos, lo logró. Nos encontramos con un hombre que comienza a perder sus dones, sus talentos, su fuerza. Toda la bendición que Dios le había dado y que lo había hecho diferente para realizar una misión diferente. Y Sansón no solo descubre que perdió su fuerza, en realidad lo que perdió fue a Dios. Perdió a Dios porque lo abandonó a Dios, porque se fue por otros caminos, porque hizo la suya, porque hizo su voluntad. Sansón se alejó de la indicación de Dios y comenzó a cosechar para sí y para los suyos desgracia, miseria y destrucción. Y allí estaba, encerrado, prisionero, rapado, con trabajos forzados y finalmente sin sus ojos. No había ya más que hacer que humillara tanto a Sansón como lo que ya estaban haciendo.
cortaron su cabello, le dieron a hacer trabajos forzados. Estaba siendo humillado. Quitaron sus ojos, perdió su visión. Pero en realidad, antes de perder su visión física, ya había perdido la visión de Dios. Había perdido su fe, su enfoque espiritual, su compromiso con Dios, su sentido trascendente de la vida, para qué había venido, para qué vivía, el propósito por el cual Dios lo había traído a este mundo. Todo eso había perdido. Pero aún en su desgracia, de un hombre que pierde a Dios y porque pierde a Dios pierde la fuerza, y porque pierde a Dios no solo pierde la fuerza, pierde la visión, pierde el sentido trascendente de la vida, pero aún en su miseria, aún en la profundidad de su desgracia, un rayo de luz ilumina la experiencia de Sansón. Y cuando estaban en medio de la fiesta organizada para burlarse de Dios y de sus cosas, cuando ya estaban muy alegres, dice la Biblia, gritaron: «Saquen a Sansón para que nos divierta». Así que lo sacaron de la cárcel y lo trajeron a la fiesta, fue motivo de diversión. Lo pusieron de pie entre las columnas y Sansón le dijo al muchacho que lo llevaba de la mano: «Ponme donde pueda tocar las columnas que sostienen el templo para que me pueda apoyar en ellas». En ese momento el templo estaba lleno de hombres y mujeres, todos jefes de los filisteos, y en la parte alta había unos 3.000 hombres y mujeres que se divertían a costa de Sansón y en el fondo a costa de Dios. Porque Sansón estaba representando a Dios, pero lo había representado mal. Entonces Sansón oró al Señor. Allá en el fondo de su miseria, de su desgracia, el que había perdido a Dios y había perdido la fuerza, la visión y el respeto, vuelve a invocar el nombre de Dios. Entonces Sansón oró al Señor: «Soberano Señor, acuérdate de mí. Te ruego que me fortalezcas solo una vez más y déjame de una vez por todas vengar de los filisteos por haber sacado los ojos». Pero sobre todo, él quería vindicar el nombre y el carácter de Dios. «Señor, solo una vez más». Sansón palpó las 2 columnas centrales que sostenían el templo, se apoyó contra ellas, la mano derecha una, la mano izquierda la otra. «Muera yo junto con los filisteos». Empujó con toda su fuerza y el templo se vino abajo. Fueron muchos más los que Sansón mató al morir que los que había matado mientras vivía. Sus hermanos y toda la familia descendieron para recogerlo. Lo llevaron, lo sepultaron. Aquel que había gobernado durante 20 años. Podría haber vivido de otra manera. Mientras fue fiel a Dios, fue una bendición. Cuando se independizó de la voluntad de Dios, fue una desgracia. Pero aún en la desgracia, en los últimos instantes de su vida, volvió a Dios y Dios volvió a él. No hace falta esperar los posibles supuestos momentos de nuestra vida para volver a Dios. El mejor momento para volver a Dios es ahora. El mejor momento para encontrarse con Dios es ahora. Por eso vamos a orar. Y que esta oración signifique en tu vida un encuentro definitivo con Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias porque a pesar de la miseria de nuestro pecado, siempre hay una luz de esperanza para todos nosotros. Queremos aprovechar esa luz de esperanza y ahora contarte
la necesidad y decisión de nuestro corazón. Gracias, Señor, por habernos recibido en tu gracia y misericordia. Ayúdanos a vivir conforme a tu palabra, siguiendo tu voluntad. Te lo pido y agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Esto fue todo por hoy. Que su día sea el mejor de los días. Mañana nos reencontramos para seguir siendo reavivados por su palabra.